Hola iglesia, ¿cómo están? Después de adorar a nuestro Señor, el día de hoy vamos a compartir su preciosa palabra. Esa palabra dulce, iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos disfrutando durante todo este tiempo, esta temporada, Boquita de Caramelo? Una serie que está trayendo bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Hoy vamos a entrar al último capítulo y quiero que tomes atención. Y si tú, por alguna razón, no has escuchado ninguno de estos capítulos, te pido que ingreses al capítulo 1 y sé que vas a disfrutar la preciosa palabra dulce de nuestro Señor Jesucristo y que transformará tu vida, y yo te garantizo que va a ser así. Así es que rápidamente te pido que tú y yo vayamos al Evangelio de Mateo 4:4, que dice así: Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia para darte gracias, porque sabemos que tú traes grandes verdades a nuestras vidas para pueda haber cambios trascendentales en nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú mismo el que hable a nuestro corazón, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir esa palabra revelada, y estamos seguros que habrá transformación en nuestras vidas. Oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Boquita de Caramelo. El capítulo 6, el título de este capítulo es Sabor a caramelo que endulza mi corazón. Qué maravillosa esa palabra, ¿verdad? Sabor a caramelo que endulza mi corazón. La palabra de Dios es tan dulce. A mi paladar, dice, y escrito está, que es como la miel en nuestras bocas, que nos envuelve esa miel poderosa, ese dulce, que se genera agradable y apetecible y empieza a internalizar y empieza a transformar. De la misma manera, la palabra de Dios es dulce en su boca, dulce, y se convierte en agradable, apetecible a nuestras vidas, que empieza a generar una transformación cuando uno empieza a internalizar y vamos a experimentar personalmente esas palabras dulces que van a llegar a nuestras vidas como la miel, y esa experiencia personal va a traer placer en nuestra vida espiritual. El día de hoy, quiero que tomes atención, vamos a tener dos palabras claves para este desarrollo de la enseñanza. Es apetecible y luego internalizar. Y vamos a ir a la fuente, que es en hebreos y en griego la palabra. La palabra apetecible e internalizar. La palabra internalizar viene de que tú tienes que ingresar a lo profundo de tu corazón, porque no solamente debe quedarse en ti a través de un conocimiento intelectual, sino una experiencia personal, vivencial de la bondad y del amor de Dios, que esta va a traer paz y transformación a tu vida. Debemos de internalizar la palabra, por eso que necesitamos practicar activamente en lugar de solo escuchar la palabra, sino que implica leerla, meditarla, memorizarla, explicarla y hacerle práctica en tu vida diaria. Por eso que nos dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué poderosa es la palabra cuando nos habla que sus dichos del Señor deben de estar guardados y atesorados en nuestro corazón. Y no solamente tenga que ser un conocimiento intelectual, sino que de lo intelecto tiene que pasarse a hacerse viva en nuestras vidas. Ahora, la otra palabra, apetecible, en hebreo y en griego. En hebreo significa nechmat, así como suena. Esta palabra hebrea se refiere a algo deseable. Cuando están hablando que la palabra es como el dulce, apetecible, que cuando tú empiezas a comer ese caramelito y empiezas a querer más y se convierte apetecible, nos está diciendo que la palabra es deseable y es agradable. La palabra de Dios se considera como algo precioso y deseable. Pero también nos está diciendo matok. Esta
palabra hebrea se refiere a algo que es dulce y agradable. Es considerada algo agradable para el alma. En griego nos dice que esta palabra se refiere que es dulce y agradable para nuestro corazón. Y cuando empezamos a internalizar la palabra, cuando empezamos a comprender qué significa shama, esta palabra hebrea se refiere a escuchar con atención, a internalizar la palabra de Dios. Implica escuchar y prestarle atención de una manera intencional. Si tú quieres que la palabra empiece a convertirse en un sabor de caramelo que endulza tu corazón, tú tienes que hacer shama. Shama nos está diciendo que tenemos que escuchar la palabra de una manera intencional. Para que ese sabor a caramelo que endulce tu corazón pueda llevarte a internalizar a tu vida, que se genere deseable en tu corazón y luego transforme tu vida, vamos a desarrollar 5 aspectos importantes que tú y yo debemos de tomar atención para que nuestras vidas sean completamente diferentes. Primero, la dulzura de la palabra es apetecible y atrae y recompensa. Mira qué maravillosa. Quiero que tomes atención en lo que estoy diciendo. La dulzura de la palabra es apetecible. Y cuando es apetecible, atrae y trae recompensa. En el Salmo 19:14 dice lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La dulzura de la palabra es apetecible, pero la dulzura del azúcar, de un caramelo que tú puedas ponerte a la boca, va a empezar a convertirse en apetecible. ¿Y saben qué va a suceder cuando en tu boca, en esa cavidad bucal, hay un dulce que empieza a generar? Tu sistema de recompensa de tu cerebro va a provocar una liberación de dopamina. Un neurotransmisor va a generar, ¿qué cosa? Una sensación de placer y refuerza el deseo de consumir más. Ese mecanismo de recompensa no es exclusivo, iglesia, de los dulces naturales, sino que al hacer el estudio de la palabra, de profundizar la palabra y llevarle luego a esa práctica de tu vida diaria, va a activar tu fe. Y cuando activa tu fe, esta va a generar dopamina y sensaciones de bienestar, que al estar en la presencia dulce del Señor, tú vas a disfrutar sus palabras dulces y nos va a llevar a tener una dependencia total con el Espíritu Santo. Entonces, ante esa presencia tan dulce, que su palabra es dulce, se va a activar tu sistema de recompensa en tu cerebro y va a empezar a liberar la dopamina espiritual ante la búsqueda de la palabra de Dios. ¿Cuántos nos gozamos de verdad que cuando yo estaba estudiando esto, qué maravilloso es la palabra? Y quiero que tú y yo vayamos a Jeremías 15:16, que dice así: cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¡Wow! Iglesia, cuando descubrimos esas grandes verdades, esas palabras dulces de la boquita de caramelo de nuestro Dios Todopoderoso, dice acá Jeremías, cuando yo descubrí esas palabras, las devoré. Cuando yo descubrí esas palabras, me las comí, el rollo completo, ese plato completo tan dulce que me entregaban. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. ¿Por qué nos gusta el dulce? ¿Por qué
nos gusta el dulce? ¿Por qué el dulce trae placer, iglesia? Porque empieza a liberar esa dopamina. Al consumir el azúcar, activa esas neuronas que liberan esa dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y a la recompensa. El sistema de recompensas del cerebro, activado a la palabra dulce del Señor, puede responder de una manera similar, generando placer y recompensa de escuchar y de recibir esas grandes promesas eternas que tu Padre y mi Padre tiene para ti y para mí. Al tener ese contacto con la palabra de Dios, que son dulces, nuestra fe se activa y también genera esa dopamina. Por eso nos sentimos felices cuando escuchamos y recibimos una revelación, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado eso? ¿Cuántas veces al recibir una gran verdad de la palabra, tu corazón y empieza y te gozas y te sientes feliz y empiezas a disfrutar y empieza a traer esa recompensa luego de salir de una intensa y poderosa oración llena de experiencias espirituales? Nuestra fe empieza a generar ese sentido de propósito, porque hemos logrado esa conexión con el Espíritu Santo y nuestras vidas no serán iguales. Definitivamente, ante esa dulce presencia del Señor, cuando ha liberado esa dopamina espiritual en tu vida y en mi vida, nunca más volverás a ser igual. Porque nuestro cerebro y otros neurotransmisores, como la dopamina, ha generado que nuestra vida espiritual se active inmediatamente para que produzcamos y podamos recibir gratificantes placeres espirituales. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es cuando hay una palabra poderosa que llega a nuestro corazón, cuando recibimos esa revelación de las grandes verdades de nuestro Señor. Empiezas a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando te envuelve el amor de Dios en tu corazón, te envuelve en su presencia maravillosa, te vas a sentir amado más que nunca, porque Él es la fuente inagotable de ese amor puro que viene para poder sanar y restablecer tu corazón. En Hebreos 11:6 dice lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan de corazón sincero. Su palabra dice que cuando tú le buscas de corazón sincero, cuando se ha activado esa dopamina en tu vida espiritual, Él va a traer recompensa. Esa recompensa que viene directamente del cielo va a traer felicidad y gozo en tu corazón. Esa dulzura que proporciona una recompensa inmediata sensorial, que es el caramelo, el dulce natural. De la misma manera, al estudiar la palabra, al escudriñarla, al meditarle la palabra de Dios, y va a traer una revelación a tu vida, una palabra revelada, y que esta va a proporcionar recompensa a largo plazo, porque las promesas de Dios son eternas, iglesia. Las promesas de Dios son eternas. Segundo punto. La obediencia inmediata por la internalización de la palabra apetecible que llegó al corazón de Pablo. Pablo muestra que la palabra de Dios era apetecible porque él internalizó y generó que su vida fue transformada radicalmente. Porque tras su conversión de Pablo, él obedeció inmediatamente. Se levantó de la caída y aceptó la ceguera espiritual que vino después de un proceso para entender el mensaje poderoso, ese mensaje dulce que venía directamente del cielo. Necesitando ser guiados como un niño, esta transformación se manifiesta en su conversión radical de perseguidor
a ser un apóstol. En su posterior vida, donde la palabra fue basada para su ministerio de predicar el evangelio a todas las naciones, estaba puesto a disposición su vida plena de Pablo, un cambio por haber internalizado esas palabras apetecibles, esas palabras dulces que habían llegado a su corazón. La dopamina había sido activado en la vida de Pablo. Esa boquita de caramelo de nuestro Señor había sido abierta y el oído de Pablo estaba abierto de una manera que él, al escuchar la voz de Dios, al escuchar de esa boquita de caramelo, esas grandes verdades, empezó a resonar trayendo grandes verdades para Pablo, que la presencia del Señor envolvió a Pablo. Después de ese encuentro con Jesús, camino a Damasco, Pablo se levanta, incluso de su entendimiento aún limitado, escaso, él muestra una obediencia radical, a pesar de la propia confusión que él estaba viviendo a través de una pérdida de visión que había estado en ese momento. Como la dopamina de la dulzura de la palabra empezó a activar en la vida de Pablo y él empieza a obedecer. Eso me impacta, iglesia. La obediencia inmediata al recibir esa palabra resonante tan dulce que fue apetecible inmediatamente en el corazón de Pablo, de cómo él, sin tener el adecuado entendimiento, sin embargo, él obedece y su cambio por eso fue radical. Quiero que tú y yo vayamos a Hechos 9, del 3 al 10, que dice lo siguiente. Al acercarse a Damasco para cumplir su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo quedaron mudos, porque al oír el sonido de una voz, pero no veían nada, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Durante 3 días sin comer y sin beber. Ahora bien, había un hombre creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. Esa boquita de caramelo, esa boquita de caramelo de nuestro Señor abrió los ojos espirituales de Pablo. Estaba resonando en su corazón esas grandes verdades. Ya no era un conocimiento intelectual humano, sino que la palabra que había internalizado, esa dopamina espiritual que él estaba disfrutando en ese momento, cargado de grandes verdades, empezó a envolver a Pablo. Y él dice: Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Con un corazón medio tembloroso por la presencia del Señor que le estaba envolviendo, él le dice: soy Jesús, Saulo. Y empezó a darles instrucciones y él se levantó y obedeció. Pablo obedece inmediatamente al Señor, a pesar de que se le había caído, y escúchame bien, iglesia, lo que voy a decir, se le había caído el esquema mental de todo lo que él valoraba antes. Ya no tenía importancia para él. Es capaz de obedecer sin chistar. Dios mío, qué manera de ingresar la palabra al corazón de Pablo. Esa voz resonante tan dulce, saliendo esas grandes verdades de la boquita de caramelo de mi Señor.
empezó Pablo a obedecer sin chistar, sin cuestionar, iglesia. El Señor quiere que tú y yo obedezcamos sin chistar, sin cuestionar, simplemente obedecer esa palabra resonante, esa palabra tan dulce que viene de la boquita de caramelo de nuestro Señor. Esos neurotransmisores del cerebro de Pablo estaban activados completamente a esas grandes verdades que recibía revelación tras revelación, iglesia. La dopamina había activado una vida espiritual activa en Pablo, porque estaba conectado con esas dulces palabras del Señor y su presencia lo envolvía, y el poder de hablar de Pablo empezó a cambiar y él empezó a hablar con denuedo, con osadía. En 2 de Corintios 10:5 dice lo siguiente: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes. Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Cómo la dulzura de la palabra lo lleva que sea una voz apetecible de Pablo, lo lleva a internalizar cada vez más a la profundidad que tendría que internalizar. Y empieza a destacar algo importante: su compromiso a someter su mente y su voluntad a Dios. ¡Wow! ¡Qué poderosa verdad! ¡Qué poderosa palabra! Cuando Pablo empieza a decir, a través de las dulces palabras de Jesús: yo ya no voy a chistar, yo ya no voy a cuestionar, voy a someter mi mente. Me comprometo a someter mi mente y mi voluntad a Jesús. Y así voy a desbaratar toda idea contraria al conocimiento de Dios y castigar cualquier desobediencia a la comunidad cristiana hasta que la obediencia sea perfecta en cada uno de ustedes. ¡Qué verdad tan grande! ¡Qué poderosa palabra que Pablo estaba hablando luego de haber sido rodeado de la dulce presencia del Señor, luego de haber sido destruido su esquema mental, de su entendimiento? Él dijo: todo lo que yo he ganado, hoy lo considero como basura, no sirve. La dulzura de la palabra lo lleva cada vez más a Pablo que esto sea apetecible para él. Y al ser apetecible para él, buscaba, comía a cada momento la palabra. Y al comer esa palabra empezaba a internalizar cada vez más profundamente más las grandes verdades del Señor. Estas grandes verdades le trajo victoria a su vida de Pablo, pero también victoria a su ministerio. ¡Qué poderosa palabra! Punto número 3, iglesia. Reconocimiento de la necesidad de ser guiado. Escucho esa palabra dulce, internalizo y tengo la necesidad más profunda de escudriñar la palabra. Pablo, una persona poderosa y educada, un hombre íntegro, un hombre con altos conocimientos humanos, iglesia, necesitaba ser guiado como un niño para llegar a la ciudad para su bautismo. Cuando Pablo, en el camino a Damasco, cae por esa voz resonante de la boquita de caramelo de Jesús, con esas grandes verdades, Pablo cae al piso. Ese hombre poderoso, ese hombre con poder, ese hombre intelectual, ese hombre con tanta capacidad, cae al piso. Se vuelve ciego y se convierte como un niño dependiente, iglesia, dependiente total. Y fue llevado, dice, como un niño para ser bautizado. Lo que ilustra la palabra de que cuando tú tienes una experiencia especial, nos va a llevar a ser como esos niños espirituales cuando volvemos a nacer de esa palabra poderosa, esa palabra que va a venir
teniendo esa necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a necesitar ser totalmente dependientes del Espíritu Santo. Esas palabras dulces del Señor habían traído una liberación de esa dopamina especial en Pablo. Y que cada vez él se daba cuenta que tenía la necesidad apremiante de ser guiados por el Espíritu Santo y depender totalmente de Dios. Porque había sido liberado de esos neurotransmisores al internalizar la presencia de Dios y la palabra tan dulce. Pablo estaba reconociendo que necesitaba una guía espiritual, necesitaba una guía directamente que venga del cielo. Y por eso dice en Gálatas 5:25 lo siguiente: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. ¡Qué grandes verdades! Pablo estaba recibiendo de una manera rebosante. Estaba apetecible para él cada verdad poderosa que venía de revelación en revelación. Ahora él está diciendo, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Ya sea en el asunto espiritual, ya sea en el asunto secular, en el trabajo, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo que puedas hacer, para que converses con tus amigos, para que tengas una vida divertida. Pero dice la palabra, seamos guiados siempre en cada aspecto de nuestras vidas por el Espíritu Santo. Al estar activado Pablo, reconoce que Jesús era importante en su vida, pero él empieza a diferenciar y empieza a ser deslumbrado en contraste a su vida pasada, en esa naturaleza pecaminosa. Ahora él, al volver a nacer, empieza a darse cuenta que necesita ser guiado por el Espíritu Santo, quien produce amor, produce paz, produce bondad, que son frutos del Espíritu Santo. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Qué poderosa verdad. Entonces nos dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2, dice lo siguiente: amados hermanos, la primera vez que los visité, estaba hablando a Corintios, yo no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Pablo afirma que su predicación no se basó para demostrar lo que él sabía, sino se basó completamente a la demostración del Espíritu y del poder que había en esa presencia tan dulce de la boquita de caramelo de nuestro Señor. Y que la fe estaba fundada en la sabiduría espiritual que viene directamente del cielo, que son tan dulces y apetecibles, y no de una sabiduría humana. Él había empezado a diferenciar. Él estaba activado completamente. Él estaba viviendo con esa dopamina espiritual. Él estaba disfrutando de la dulzura de la palabra. ¡Qué maravilloso! Él había estado experimentando todas esas grandes verdades. Se habían convertido tan dulces y apetecibles porque todas ellas estaban saliendo directamente de la boquita de caramelo de nuestro Señor. ¡Guau! Punto 4, iglesia. Transformación radical de una manera intencional. Transformación radical de una manera intencional. Su vida de Pablo, al haber sido activado, pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un apóstol que llevaba el nombre de Cristo delante de los gentiles. Esto nos empieza a demostrar cómo la palabra de Dios tan dulce para él
se activó esa dopamina espiritual en su vida, internalizó cada palabra por el Señor, lo transformó radicalmente, lo convirtió en una vida que los humanos no podrían cambiar, iglesia. Solo puede cambiar Jesucristo. Solo Él puede hacer una verdadera transformación en nuestras vidas para que podamos llevar el evangelio a través de nuestros testimonios de vida, como Pablo lo hacía en todas las iglesias a la cual fue utilizado como un instrumento poderoso para llevar el evangelio a todas las naciones. Cuando uno llega a internalizar la palabra de Dios, tendremos realmente esos cambios radicales en nuestras vidas, iglesia, porque seremos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encargará de liberar en nuestras vidas esa dopamina espiritual para que tú y yo podamos buscar realmente esa transformación verdadera, porque buscaremos de una manera intencional el escudriñar la palabra de Dios. De manera intencional iremos a buscar la presencia de Dios a través de esa oración verdadera, de esa oración intensa, derramando en nuestros corazones de esas grandes verdades que Cristo puso en tu corazón, como la puso en Pablo, y Pablo se convirtió también en esa boquita de caramelo. Y el Señor quiere que tú intencionalmente seas transformado para que tu boca se llene de grandes verdades y también te conviertas en esa boquita de caramelo. En Filipenses 3, del 7 al 11 dice lo siguiente: pero las cosas que para mí eran ganancia, les he considerado como pérdida a causa de Cristo. Y aún más considero como pérdida todas las cosas, en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¡Qué poderosas verdades! Sin pretender una justicia mía, dice Pablo, ¿cómo había cambiado? Porque él era el perseguidor de los cristianos. Y ahora dice, sin pretender ser una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo, dice, anhelo, me es apetecible y quiero ser transformado intencionalmente, está diciendo Pablo. Anhelo el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. De alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Qué profundo, iglesia. Qué profundo la transformación de Pablo. Cómo el Espíritu Santo había logrado activar esa dopamina en Pablo para que tenga ese deseo, esa pasión de buscar la presencia del Señor, escudriñar su preciosa palabra. Al internalizar lo llevó a una transformación radical, iglesia, demostrando en su ministerio por su amor y su pasión por la predicación del evangelio. Qué maravilloso. Pablo expresó su transformación a través de su dedicación, incluso, iglesia, incluso al punto de considerar que todo lo que antes era ganancia para él, todo lo que él había pensado, que todo lo que había conseguido en su vida antigua era bueno, ahora lo tenía como pérdida por causa de Cristo. Al recibir estas dulces palabras, empezó a ser activado esa dopamina y recibió una recompensa que buscaba en su vida. Pablo, él estaba buscando, anhelaba en su ser interior. Él sabía que todo lo que él sabía, de todo el conocimiento de la palabra a través de la ley, era muerta. Necesitaba ser activado.
Necesitaba ser activado esa dopamina. Necesitaba esa dulzura, esa palabra viva y eficaz. Al extremo ahora de decir que él creía esas cosas que eran valiosas para él, ahora lo consideraba que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en su vida. Un cambio radical. Un cambio radical de Pablo. ¡Qué poderosa! Había encontrado esa recompensa valiosa que dice que los demás no valía, no tiene valor infinito, porque es más valioso tener y haber encontrado a quien le ha traído esas grandes verdades tan dulces y poderosas. Esas grandes verdades habían activado su corazón, pero esas grandes verdades, iglesia, han activado mi corazón. Y pregunto, ¿está activando tu corazón, iglesia? Esas grandes verdades activó mi corazón. Una dependencia total. Ya no se empezó a apoyar en su propio conocimiento, en su propia justicia, sino que empezó a obedecer a Cristo de una manera especial, basado en el conocimiento y en la experiencia que él había vivido en Damasco, que había marcado la historia de su vida. Él estaba viviendo completamente y disfrutando, haciéndose parte de él cada palabra dulce que había salido de la boquita de caramelo de Jesús, al punto de decir que quiero conocer más a él. Lo quiero conocer más a él. Quiero experimentar ese gran poder que el Señor tiene. Al internalizar esa palabra, cambió su manera de ver. Su enfoque era diferente. Ahora tenía una visión diferente de ver centrado su vida en Cristo y de ver y buscar la victoria sobre el pecado, iglesia. Y ser un miembro del cuerpo de Cristo. Pablo estaba mirando totalmente diferente. Él estaba totalmente activado. La dopamina estaba fluyendo en él. En Filipenses 3:14 dice lo siguiente: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Pablo veía, estaba activado, tenía una energía espiritual tan profunda. Esa dulzura de la boquita de caramelo que había salido del Señor. Él estaba mirando su ministerio como una carrera y que él logró y corrió hasta el final. Él estaba considerando que era más precioso el correr esa carrera maravillosa que había emprendido juntos con Cristo, que tener que quedarse viviendo en esa vida pasada que no tenía frutos. Su fe renovada, su fe transformada, su carácter de perseguidor a convertirse en un apóstol y llevar el ministerio de la palabra, pasó a ser de un hombre odiado a un apóstol que llevaba amor y paz a todos los que necesitaban. Esa palabra poderosa ya no era solamente un concepto en su vida, sino que esa palabra tenía una fuerza transformadora que le llevó a vivir una vida completamente diferente. Incluso en medio de las pruebas, él empezó a disfrutar esas dulces palabras que venían directamente de la boquita de caramelo de Jesús. Y por eso que él dice lo siguiente en el punto 5: el ministerio con frutos deseables y apetecibles. ¿Quién quiere tener ese ministerio con frutos deseables y apetecibles? Su ministerio de Pablo, al predicar la palabra de Dios a los gentiles, él los lleva a todos a la obediencia, que esta obediencia proviene de la fe. Y la fe viene del oír y oír la
palabra. La fe viene de que tú recibas de la boquita de caramelo de Jesús esas dulces palabras, de permanecer en su palabra, de estar allí internalizado en la palabra. Allí va a haber un resultado completamente diferente, porque la palabra profunda te va a llevar a experimentar y ser transformados, y ello va a provocar en tu vida otras palabras poderosas, que así como sale de tu Señor, de la boquita de caramelo, de la misma manera salía de Pablo, y tendrá que salir también de ti, iglesia, esas dulces palabras. Y Pablo empieza a hablar. Pablo sigue hablando profundamente y dice en 1 de Corintios 1 del 1 al 3, dice lo siguiente. Yo, Pablo, dice, wow, él se presenta ahora, dice, yo, Pablo, elijo la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta junto a nuestro hermano Sóstenes. Va dirigido a la iglesia de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. La palabra se había convertido de Pablo. Su ministerio de Pablo era completamente deseable y apetecible por todos, hasta el día de hoy, iglesia. Porque él había deseado, él había convertido su comunión con Dios, su presencia del Señor, él lo había convertido en su vida día a día, para que sea apetecible. Él lo tenía claro, que la palabra era dulce y que estaba activando esa dopamina para que pueda ser internalizado cada palabra que salía de la boca de Dios, hasta que llega a ser transformados, para que él tenga una manera de pensar y una manera de actuar totalmente diferente, ya que él había recibido ese consuelo en los momentos difíciles. Al sentirse motivado para hacer el bien, al enfrentar y superar cada tentación que se le presentaba en la vida, Pablo había internalizado, y por eso que su ministerio estaba empezando a dar frutos, y esos frutos eran tan deseables y apetecibles para todos los que escuchaban la palabra de nuestro Señor. Siempre será apetecible, porque Él nos trae ese alimento espiritual que va a traer satisfacción y confort en tu vida. Que cuando tú estás pasando situaciones complicadas, una palabra dulce, una palabra poderosa va a traer sosiego a tu corazón. En Efesios 1, del 17 al 18 dice lo siguiente. Y le pido a Dios, está hablando Pablo, y dice así: y le pido a Dios, al glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde la luz al corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes con su rica y gloriosa herencia nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pablo había internalizado tantas verdades. Él había internalizado cada palabra poderosa que venía con poder y autoridad. Él se refería a la palabra que no se quede en tu vida de manera intelectual, sino que esa palabra ingrese a tu corazón y será transformado y será parte de ti, para que pueda formar carácter y tomar decisiones. Y tu ministerio, que es tu familia, que tu ministerio es tu matrimonio, será apetecible y será agradable. Pablo está buscando que cada vez sea intenso
porque había tomado una decisión. Él había tomado una decisión profunda, que su ministerio sea con frutos deseables y apetecibles. Eso lo impulsaba. Eso lo motivaba a seguir adelante. Y la experiencia empezó a reforzarle al escuchar y a pasar tiempo con el Señor. Eso demostró a través de la palabra que recibía y de la revelación tras revelación que venía directamente del cielo. Y por eso, iglesia, podemos mirar hoy en esta temporada de nuestras vidas, en el Nuevo Testamento, las mayores epístolas son escritas por Pablo, porque él fue un hombre que obedeció radicalmente. Él tomó la decisión y aceptó que el Espíritu Santo activaba esa dopamina en su vida, y él se llenó de energía, de grandes verdades, y empezó a internalizar la palabra poderosa de Dios. Y empieza a seguir hablando y dice en Efesios 1, del 21 al 23 lo siguiente: ahora Cristo está muy por encima de todos. ¡Guau! ¡Guau! Sean gobernantes, autoridades o poderes, dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes en su presencia. Iglesia, ¿estás buscando plenitud en tu vida? No la vas a encontrar en tu diversión mundana, iglesia. ¿Quieres plenitud en tu vida? La única forma de encontrar plenitud en nuestras vidas es a través de la palabra poderosa, tan dulce, que sale de la boquita de caramelo de nuestro Señor. Y empiezas a buscar esas grandes verdades, internalizando en tu corazón a través de esas palabras que van a hacer que tu vida sea totalmente diferente, que tu situación esté por encima del poder de nuestro Señor. Que cada situación, que cada problema, que cada situación que tú puedas vivir, Jesús está encima de cada una de ellas. Nada puede gobernarte, iglesia. Nada más que el Señor es el único que puede gobernar nuestras vidas. La palabra nos llena, y la palabra nos da plenitud de vida. Y Pablo sigue hablando. Pablo sigue hablando en 2 de Corintios 11, del 23 al 29, dice lo siguiente: ¿son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado más con esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. He enfrentado la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, entre peligros y ríos y ladrones. Pablo nos está diciendo que te sientes tan sacrificado en lo que estás viviendo. Sientes que los problemas, las situaciones en las que estás viviendo te impiden que puedas estar allí activado con el Señor y buscarle en tu presencia. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes una cosa? ¿Tú has vivido eso, lo que yo he vivido? Y sigue hablando. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas, soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed.
y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mis preocupaciones por todas las iglesias. Quien está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad. ¿Quién ha dejado de llevar mal camino sin que yo arda de enojo? Pablo estaba hablando de un ministerio con unos frutos deseables. Pero Pablo no estaba hablando en el sentido, iglesia, de la popularidad. Pablo no está diciendo, ¿sabes una cosa? Yo tengo un ministerio lleno de frutos deseables, apetecibles. Él no estaba diciendo, mi ministerio es tan popular, mira cómo todos me miran. Qué cómodo es mi ministerio y que todos quieren lo que yo tengo. Sino que Pablo estaba hablando en el sentido de que a través del sacrificio y de la adversidad de su ministerio, él se volvió más valioso para Dios. Cuando tú estás pasando pruebas difíciles, iglesia, cuando tú estás considerando que ya no puedes, el Espíritu Santo viene y activa esa dopamina en tu vida, como la hizo con Pablo, para poder mirar, para poder resistir, para poder seguir activado y vivir en amor, en sacrificio, en toda adversidad que él había vivido. Y todo ello le llevó a tener un ministerio que se volvió valioso para Dios. El ministerio deseable no es la que tú buscas, la aprobación de las personas, iglesia. Tú tienes que buscar la aprobación de Dios, no de los hombres, no de la gente. Y por eso nos dice en su palabra en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlo, lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Qué poderosa enseñanza de Pablo. Qué maravilloso el ministerio lleno de frutos, esos frutos deseables y apetecibles, que cuando él cada vez más estaba allí tomando decisiones grandes en esas verdades maravillosas, y él empezó a internalizar cada una de esas poderosas palabras, los ojos de su entendimiento se abrían y esa dopamina empezaba a activar esas grandes verdades que salía de la boquita de caramelo de nuestro Señor, y cada vez se hacía apetecible, deseable en el corazón. Y así vendrá la transformación en tu vida de una manera radical, iglesia. Serás transformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez más y más podrás ver la gloria de Dios en tu vida. Cada vez verás la gloria de Dios en tu matrimonio, el cambio y la transformación de tu vida. Tu trabajo será fructífero, tu vida será admirable para los ojos de Dios, porque cuando tú eres trabajado en el taller del alfarero, cada vez será tu vida más brillante, poderosa, cuando se activa la dopamina del Espíritu Santo y te lleva a tener una vida deseable, apetecible para los demás. Y tú podrás mostrar con tu testimonio de vida y podrás decir que todo lo demás que tenía antes, que la consideraba como bueno, la desecho por mi Señor Jesucristo, quien ahora lo he encontrado y lo tengo, y ha hecho de mi vida diferente. Ha activado esa dopamina espiritual en mi vida y ha cambiado completamente mi vida. Gracias, Señor. Iglesia, póngate de pie que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, eres bueno y eres maravilloso, Padre. Tus grandes verdades
nos llevan a sabor de caramelo que endulza nuestro corazón, Señor. Ese sabor a caramelo que sale de tu boca, Padre, empieza a endulzar nuestro corazón y nos lleva a tener esa transformación radical, Señor. Y lo que antes habíamos considerado como bueno, Padre, hoy es considerado como nada, porque te hemos encontrado a ti, mi amado Cristo de la gloria, que de tu boquita de caramelo salen grandes verdades, que sana el corazón, que transforma el corazón, que hace un cambio radical en nuestras vidas y nos lleva a tener una vida plena contigo, Señor. Gracias, amado Rey. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.